Hoy, en el marco del grupo de estudio Príncipe Rákóczi de West Palm Beach, continuamos el estudio de la obra de Fundamento de Teosofía en la página 11 al principio de dicha página. Adelante, Norita, con la invocación de apertura. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Que aquellos que son la representación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos ustedes. Bueno, cada hombre es una vida individual y aunque está ligado de un modo misterioso a todos sus semejantes, en fraternidad del hombre sigue su propio camino, modelando su porvenir. Retiene todas las experiencias que ha ganado vida tras vida y no las comparte con los demás a no ser por propia voluntad. Fíjense, espérese un momentico, Norita. A diferencia de los reinos anteriores, que vimos que todos son almas grupales, que agrupan una cantidad enorme de puntos de conciencia o mónada, como se le llama, porque cada una es la vida total de muchas futuras expresiones individuales. El ser humano ya tiene individualidad, expresa una individualidad. Fíjese, esa individualidad no es separación. Ahí donde nosotros equivocadamente en la personalidad nos sentimos separados, porque los cuerpos de la personalidad nos aíslan, nos impiden, no permiten que la vida una la sintamos en nuestros cuerpos separados inferiores. El cuerpo mental, y ese es el principal origen de sentido de separatividad, de que nos creamos separados, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, el de acción, con su vitalidad, con el prana, que fluye a través de su doble, de la parte sutil, llamada también por HPV cuerpo astral, pero que nosotros preferimos llamarle doble etérico para distinguirlo del cámico, de los deseos, que también se le llama por su luminosidad mayor astral. Recuerden, la palabra astral no significa un nivel específico de expresión de la materia, sino exclusivamente que ya la luz empieza a verse a través de ese cuerpo, cosa que no vemos en el cuerpo físico, que es un cuerpo tan denso cuya luz está totalmente obliterada, es decir, cerrada, pero ya los otros ya tienen luminosidad. Ahí por tanto podría llamarse astral tanto al doble etérico o cuerpo astral de la literatura primera de la sociedad, como al cámico, como al mental, porque todos ellos tienen luminosidad y es
parecido a una estrella, por eso se le dice astral. Es decir, las estrellas tienen luz propia. Todos estos cuerpos la tienen. Y esto es lo que nosotros debemos de comprender y distinguir. Ahora bien, eso hace que el compartir las experiencias en cuerpos físicos, que era, como si dijéramos, ley natural, tanto de los reinos mineral, vegetal como animal, que todos los que pertenecen a esa misma alma grupal comparten las experiencias que vayan ganando sus organismos o que vayan aprendiendo instintivamente o ya mentalmente en alguna cantidad los animales más superiores, eso ya no se comparte. A no ser que el ser mismo, cada ser humano, quiera compartirlo. Es decir, si su propio deseo, su propia voluntad, su propia determinación le hace a través de la palabra, a través del ejemplo, a través de los sentimientos, etcétera, compartir su aprendizaje, él lo puede hacer, pero nadie lo puede, como dijéramos, forzar ni obtenerlo si desde el mismo ser humano no se comparte ese conocimiento, ese sentimiento, etcétera. Es decir, se necesita ponerse en comunicación los seres y que el ser que ha aprendido más trate de ayudar al que ha aprendido menos. Pero ya esto depende de la buena voluntad y depende del sentido de hermandad, etcétera. Bien, adelante entonces, Norita, ¿no existe en la naturaleza? No existe en la naturaleza nada que signifique muerte en el sentido de reducción a la nada. La vida se retira temporalmente a su envoltura ultrafísica, conservando las experiencias adquiridas como nuevos modos de construir formas. Aunque viene y va, forma tras forma, sus sucesivas vidas no son otra cosa que entradas y salidas de la misma vida en el drama evolutivo. Ni fracción de experiencia se pierde, ni partícula de materia se destruye. Bien, aquí está el principio fundamental que Gina Regaza nos da, que nada en su esencia muere. No muere la esencia de la expresión de lo que es la realidad total de la vida. La vida no muere. La vida pasa por ciclos de manifestación incorporada, es decir, a través de expresiones materiales, y esa organización de las expresiones materiales que llamamos cuerpos, sí son transitorios y son los que desaparecen, pero no desaparecen en la nada ni aún la materia que los compone. Su esencia atómica es la expresión cíclica, es decir, por ciclos de Manvantara, durante ciclos de manifestación de la seidad como espacio diferenciado, que le llamamos los átomos ultérrimos del universo. Los átomos que de verdad son los puntos de conciencia en cada punto del espacio, perdonen la repetición que parece una redundancia, de todo lo que se manifiesta. Pero nada vuelve en su esencia a la nada, mucho menos el espíritu. El espíritu es el aspecto vida una, vida total de la seidad. Su aspecto en el espacio en la que se conforma en aparentes diferentes cuerpos, diferentes centros de energía y de expresión de la vida. Y eso, claro, toda esa organización, lo que llamamos lo orgánico de la expresión tanto de la vida a través de ese espacio en forma organizada, esas organizaciones son las que son temporales, más o menos duraderas en niveles sutiles,
pero transitorias totalmente en lo que llamamos el mundo físico, el mundo emocional o de deseos y el mundo mental inferior, porque son los 3 niveles o 4, porque se subdivide el físico con forma. Y estos 4 niveles de la forma, todos son perecederos en su organización, pero su esencia fundamental final, tanto en el nivel atómico físico como de deseos, como de la mente superior, eso jamás perece ni desaparece aún por un pralaya, hasta que ese pralaya no es total. Disminuyen sus expresiones organizadas en moléculas, etcétera, durante los pralayas, entre rondas o entre cadenas, etcétera. Entre cadenas ya son aún los globos que sirven de asiento a la manifestación que vamos a ver ahora en uno de los capítulos de las cadenas planetarias. Pero los cuerpos ya de reinos inferiores, es decir, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano, pues todos ellos son transitorios. Los cuerpos humanos, por ejemplo, ya lo hemos visto en algunas cosas, tanto de la doctrina como de Isis sin velo, de acuerdo con el yuga de manifestación de ese momento, tienen una duración mayor, si son los yugas espirituales, el yuga de oro, el yuga de plata, y van disminuyendo aún en el de plata y disminuyen radicalmente en el de bronce y en nuestra era o yuga de Kali, de hierro, pero que el promedio actual es de 70 años y claro, algunas personas llegan a los 100, a los 100 y pico, porque es la oportunidad de que su encarnación sea más larga, porque le sirve para adquirir mayores experiencias. Pero de todas maneras, todos los cuerpos sí se desintegran o se deshacen su organización, pero la vida no. La vida en los niveles superiores va desde, por ejemplo, el cuerpo causal que nosotros tenemos como sede de nuestra individualidad. Se forma en el momento de la individualización y no desaparece como centro de acopio de todas nuestras experiencias, de todo el desarrollo de nuestra evolución humana, hasta que no alcanzamos la estatura de la jerarquía que es superior a la jerarquía humana. O sea, la jerarquía de adeptos, lo que llamamos la gran fraternidad de adeptos, la gran unión. Podemos decir allí no solo fraternidad como la que estamos tratando de lograr a través del primer objetivo de la sociedad teosófica, sino la verdadera unidad de la vida como una integridad que trabaja para el bien, para la consecución de las distintas etapas del desarrollo de la ley de evolución que ese logo se propone en un determinado Manvantara interplanetario. Así que nada se desaparece totalmente como destrucción, sino son disoluciones de las formas, pero la experiencia, como dice ella al final, ni fracción de experiencia se pierde. Es decir, lo que de verdad aprendemos, lo que de verdad somos capaces de nosotros de avanzar en el sentido de la ley de evolución, nunca se va a perder. Queda registrado en nuestra unidad de expresión de la vida en el cuerpo causal. Y las partículas aún de materia, aunque su organización en tejidos, en forma desaparece, ellas todas permanecen y aún el átomo permanente
de nuestra expresión física queda como garantía de que vamos a poder aprender a través del próximo cuerpo físico en que habitemos. Estos son leyes, hermanos, y él las pone aquí de esta manera así tan amplia para que no tengamos duda de ello. Adelante, Nora. Además, os he dicho ya, la vida se desenvuelve y se desenvuelve a través de las formas. La mira de una parte cualquiera del alma grupo es manifestarse por tales formas que dominen a las demás por mayor adaptabilidad al medio ambiente y que al mismo tiempo sean capaces de responder más delicadamente a los impulsos internos de la vida misma. Fíjense cómo ahora vuelve a hacer la comparación con el alma grupo. Se refiere a los minerales, vegetales y animales. Y entonces puede usar el grupo de almas que están, el grupo de formas, disculpen, el grupo de formas que el alma grupo abarca en cualquier momento de su manifestación en estos planos inferiores. Recuerden, la sede de la manifestación del alma grupo va elevándose en el mineral es donde está, en la parte más sutil de este mismo mundo físico. En el vegetal está en la parte más sutil del mundo de deseos. Y en el reino animal, en la parte intermedia, en la misma, vamos a decir, frontera entre el nivel del mundo mental con forma y el mundo mental abstracto. Y desde allí es que, primero, nada más que en el plano físico, la mónada mineral, como dijéramos, abarca a todas sus formas minerales físicas, en la parte más sutil del plano físico mismo. Pero ya el vegetal es desde el plano cámico, el alma grupal está cobijando a todos los vegetales del mundo físico. Y la mónada animal, desde la parte más alta, pero de la parte del plano mental con forma, es decir, el cuarto subplano, pues está cobijando a todos los animales físicos que esa alma grupal tiene en esos momentos sobre la tierra. Ahora, a cada ser humano, solamente su alma espiritual en el cuerpo causal, es decir, en la parte más abstracta del mundo mental, nada más que anima un cuerpo físico con su doble de vitalidad, con su nivel cámico o de deseos y su mente concreta o de pensamientos conformes. Y es uno solo. No hay ya varios cuerpos físicos, como en el caso de las almas grupales anteriormente dichas, de los tres reinos anteriormente dichos, que pueden tener en los niveles de poca evolución de los tres reinos, millones de expresiones físicas, como pasa en los insectos y otros animales, y un número mayor o menor, más bien, de menor cantidad de cuerpo físico en los bosques más grandes, en los animales más grandes, etc. En los minerales siempre abarca hasta regiones completas del planeta, por la poca evolución que expresa el reino mineral. Adelante, Norita, cada parte de un alma grupo, cada tipo de vida, cada grupo, clase y orden tiene este mismo designio. Y de aquí la feroz lucha de la naturaleza. Tiene rojos los dientes y las garras compresas, pero la lucha por la existencia no es ruidosa como parece. Las formas no se destruyen más que para transformarse en otra forma. La vida viene y va, pero paso a paso se va acercando a la forma que busca.
No hay pérdida de vida, el derroche solo es aparente y la lucha es el medio de elegir las mejores formas en un campo que se halla en continua transformación. Fíjense cómo aquí él vuelve a reiterar. Parece que hay, como dijéramos, derroche, pero es derroche de formas, nunca es derroche de vida. La vida siempre está recibiendo el resultado de su expresión en las formas, de su capacidad de recibir experiencias a través de esas formas. Y es por eso que no hay un verdadero derroche, nada más que de la forma. Pero la vida siempre está recibiendo un efecto positivo y evolutivo de aquello en que se ha manifestado o que se está manifestando. Y entonces la lucha en los reinos inferiores y aún en las etapas primarias de la evolución de la conciencia humana, lo que se llama el sendero de ida, es decir, el sendero de búsqueda de experiencia. Todas las experiencias, aunque sean ambivalentes, le son útiles a un alma infantil humana y le son útiles a todas las almas grupales, tanto animales como vegetales, como minerales. Aunque, y hay que hacer la salvedad, las que sean positivas para los animales que están cerca de la individualización, para los vegetales que tienen ya una gran estructura y duración, por ejemplo las secuoyas gigantes que tienen varios cientos de años de vida en el mismo árbol, etcétera. Y sobre todo, y vamos a hacer la salvedad, porque no sé si él lo llega a expresar en algún momento en este libro, pero HPV sí y otros autores sí han hecho la salvedad. El reino vegetal y aún el reino animal, cuando tienen ciertas, como dijéramos, estaturas de evolución, tienen una combinación de ayuda y de mutuo respaldo y de mutuos servicios en favor de la vamos a decir, de la aceleración de la evolución con el reino que llamamos en la India védico o reino angélico. Y eso, como es natural, los hace mucho más sensibles a lo positivo y les ayuda más lo positivo. Por eso es que, y en el caso del reino animal, porque al animal que se individualiza por la línea de lo positivo, o sea, lo que llamamos unión, amor, y no lucha o guerra o competencia, pues va a ser muy positivo para estimular una buena evolución a través del, como dijéramos, del carácter y de la inclinación del ser humano hacia el bien, que es lo que le va a hacer que pueda acelerar más su evolución. Y en este aspecto, como es natural, pero en cierto aspecto recuerden que no hay ni bien ni mal, sino que lo que existe son polaridades que tenemos que aprender a usar para poder valorar la ventaja de lo que llamamos bueno o lo que llamamos positivo y capaz de enseñarnos más hacia la vida espiritual, que es lo que llamamos malo o negativo o que nos previene de la espiritualidad. Adelante, Nora, cuando un medio ambiente ha desarrollado las formas más aptas para sí, la parte correspondiente del alma grupo derrama en ella su vida en tal plenitud y riqueza que marca una época de su imperio. Y cuando el campo vuelve a sufrir un nuevo cambio,
se reanuda la pesquisa por otras formas más aptas. Así es que todas las secciones del alma grupal, tanto en el reino vegetal como en el animal, se hallan en guerra, luchando por la supervivencia del más apto. Sin embargo, ni una simple vida se aniquila en esta lucha, y la victoria no es para el tipo que la obtiene, sino para la totalidad de vida que ha venido persiguiendo esta acabada forma como la mejor para desenvolver por su medio las energías dormidas. Vuelve él a presentarnos, Jinara Yadasa, las dos ventajas para los dos reinos de esto que aparece como lucha. Es tratar de que se descubra por la misma vida impregnada en estas formas, cuál de las formas es más apta, cuál de ellas responde mejor a la expresión de la vida y la mantiene expresándose por más tiempo, para que pueda adquirir mayores experiencias. De todas maneras, la vida de cada una de estas expresiones de las almas grupales está recibiendo la enseñanza al nivel de vida, no al nivel de la forma. La forma es lo que está desintegrándose o quedando vencida por una forma más apta, pero es la forma. El alma grupal o las almas grupales de todos estos reinos y aún diferentes expresiones del mismo reino están recibiendo una enseñanza. Están aprendiendo a usar las formas que mejor pueden llevarles, en el caso del vegetal, a avanzar hacia el reino animal, y en el caso del reino animal, a avanzar a la estructura trina ya de la expresión humana, que es individual. Es decir, poder salir de la expresión de almas grupales y entrar a este reino único que llamamos el reino humano, que es el único que va a poder expresar la individualidad como extremo aparente de la capacidad de transmitir íntegramente toda una experiencia de una forma íntegra al alma evolucionante, sobre todo si está dentro de ya el dharma o el deber evolutivo de aquel ser humano, y acelerar entonces la llegada de una nueva jerarquía que va a ayudar al logo y la recuperación total, que es lo que adviene cuando el hombre alcanza el adectado, la recuperación total de la verdadera vida, que es una, y el reconocimiento de esta totalidad de la vida por aquel ser evolucionante que lo obtiene aparentemente a través del aislamiento, pero es que lo que aprende a descubrir la vida total dentro de su expresión individual es un autodescubrimiento. Por eso no hay ser humano que pueda alcanzar esto sin el cumplimiento del mandamiento de toda la evolución humana: hombre, conócete a ti mismo. No fue solo el templo de Delfos, eso está desde el primer instructor al último. Y conocerse a uno mismo es conocer la vida en uno mismo y la vida que anima en todo ser. Cuando uno la conoce a plenitud, es la vida total. No es ninguna vida que se exprese separadamente. Lo que se descubre es que la vida de uno, cuando uno le quita todas las vestiduras que oscurecen la conciencia de ella, la conciencia que ella se autodescubre como la vida total. Es la gran experiencia de lo que llamamos el adectado, de lo que llamamos el perfeccionamiento total del hombre, el hombre celeste o el varón perfecto en Cristo del cristianismo. Adelante, Norita, la evolución de la vida. La evolución de la vida tiene sus etapas. Primeramente, construye formas en materia ultrafísica y entonces la llamamos vida elemental. Luego, con la experiencia adquirida en este campo, anima elementos químicos
en combinación, convirtiéndose en alma grupo mineral. Después crea el protoplasma y anima formas primero vegetales y más tarde animales. Y por último, viene la etapa del hombre, en que la vida crea individuos capaces de pensar y amar, de sacrificio y de idealismo, porque el gusano, en su afán de ser hombre, sube todas las espiras de la forma. Y el hombre no es el último eslabón de la cadena. Aquí, ven, fíjense qué lindo termina esta página y en qué forma nos hace un resumen de todo. Óigame, fíjense, nos dice sus etapas, ni las numera, pero sabemos que son las 7 de los 7 reinos. Primeramente construye formas en materia ultrafísica, es decir, en el arco de descenso, en lo que llamamos involución, y entonces la llamamos vida elemental. Los 3 reinos elementales, él no lo subdivide porque en el fondo es la misma vida. Unos son elementales todavía sutiles, el primer reino elemental. Desciende un poco y ya son elementales intermedios de lo que llamamos el segundo reino elemental. Pero tiene que entrar a un tercer nivel más bajo. Es decir, tiene que dar 3 pasos hacia la materia más densa. Y entonces le dice, con la experiencia adquirida en este campo, es decir, sobre todo en el tercero, que es el que está en lo más sutil del plano físico, anima elementos químicos. Es decir, los puntos de materia de nuestros elementos. Ahí es donde va a venir después, en el capítulo sobre química oculta, la tabla de Crookes, que es igualmente iluminadora del centenario, de su movimiento en espirales, en que empieza a poder animar un elemento muy liviano, el hidrógeno, el helios, cualquiera de esos. Hay otros nombres que ni conocemos quizás, porque eso fue una evolución que no conocemos en detalle, pero que sabemos que de los elementos actuales el hidrógeno es el más, como dijéramos, sencillo y el más ligero, el de menos peso atómico, de menor número atómico. Pero de ahí empieza, y eso se hace por un movimiento como dijéramos, en la misma forma de todo el movimiento del universo, hermano. Como las grandes órbitas, como las órbitas que buscan los cometas, como veíamos en compendio de la doctrina, los que estudian eso los domingos, o la han estudiado en la doctrina secreta en otros estudios, en otra época. Y entonces, eso hace de que empiece a expresarse como alma grupo mineral. A la vez que toca elementos que ya no conocemos en la química del plano físico, empezó la evolución del alma grupo mineral. Ya no es un elemental descendiendo, aunque dentro de ese reino todavía tenga que densificarse más hasta llegar a los elementos más pesados, como el uranio y todos estos elementos mucho más pesados. Y para eso está esa tabla, nos lo va explicando, pero con una división centenaria, con una serie de cualidades que todas son armónicas, que todas tienen leyes. ¿Por qué? Porque ya está, como si dijéramos, no descendiendo a otro plano, sino empezando a enriquecer la expresión de ese plano más denso. Pero entonces, cuando ya tiene suficiente experiencia, tiene que organizar mejor los elementos químicos
no solo en moléculas de agua o de metales o de metaloides o de lo que sea, sino que la organiza esa materia de manera tal que, apoyado sobre todo en al menos en nuestra Tierra, recuerden que cada campo evolutivo tiene cualidades únicas. El carbono le permite unirse con varios de los elementos, sobre todo oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que es otro de los elementos básicos, y entonces se expresa lo que llamamos protoplasma. Y ya aquello no es una mera agregación de moléculas, empieza a organizarse como un tejido que expresa vida, que organiza la expresión de la vida, que saca del sueño a la vida que en el mineral de elementos químicos no puede moverse en grupos, excepto en las cristalizaciones de los minerales, que casi todos ellos tienen que ser a grandes temperaturas y grandes presiones, es decir, muy cerca del centro de la Tierra, etc. Es decir, en lo más denso, sin embargo, empieza a poderse mover esa materia y a vencer la resistencia que le ofrece la materia de forma física. Pero ya el protoplasma, los tejidos son más suaves. La materia empieza a ablandarse, vamos a decir, y la empezamos a ver a que se empieza a expresar en el reino vegetal. Y que ese reino vegetal puede hacer crecer sus raíces, sus tallos, flores, frutos. Busca el sol, busca el agua, sabe inclinarse, moverse al compás del viento, etcétera, sí. Pero eso es los primeros movimientos que del vegetal lo van a llevar al reino animal. En el reino mineral, animal, va a volverse a mover como aprendió a mover primero el mineral, pero como se movía en materia más sutil en los niveles elementales. Se percatan que es un retorno. Y ahora, a pesar de que la materia sigue siendo física, como la organiza para que la vida se exprese cada vez mejor, se expresa con los animales que corren, con los animales que luchan entre ellos o juegan entre ellos, son los cachorritos de una misma manada, etcétera, que a veces galopan como los elefantes, como los caballos, como las cebras. ¿Se dan cuenta de lo que va expresando la vida? Se va expresando cada vez más. Y entonces por eso nos dice, y por último viene la etapa humana, donde el alma grupal va a quedar totalmente anulada. Cada hombre tiene un sentido de sí mismo que no lo tienen los animales. ¿Por qué? Porque la individualización no solo consiste en aislarse del resto del alma grupal, sino en atraer el primer rayo el rayo del primer logos, perdón, los otros reinos todos, los tres elementales y mineral, vegetal, animal, fíjense, 6 reinos, 6 de descenso, 3 de reascenso, o de punto más bajo con 2 de reascenso, nos va a dar un tipo de expresión de la vida que antes nunca se había podido lograr. Porque ese sentido del yo soy, aunque después lo tenemos que eliminar en el sentido separado y equivocado que lo usamos,
sin embargo capacita al ser para expresarse como un solo individuo capaz de pensar y amar, de sacrificarse y de tener ideales, que tiene que sublimar, porque no es tampoco eso lo máximo. Nosotros en las ideas también tenemos todavía, como dijéramos, dificultades o limitaciones. Y entonces viene este fragmento de poemas, porque, óigame, si hubo un artista dentro de los líderes teosóficos, bueno, la primera fue HPV. y le vamos a mostrar una cosa que la tengo guardada, pero ya un poquito más adelante, al final. Al final, pero me lo recuerdan, acuérdense que mis memorias es la de un gallo. Del álbum, perdón, del álbum de recortes que HPV hizo cuando se fundó la sociedad. Y que me encontré hoy, yo no me lo había encontrado, sino ayer yo lo muestro en la celebración de la Sociedad Teosófica. Y lo voy a usar porque el sábado nos pidieron a los que trabajamos en la Logia España, porque la Logia España no se reunió el miércoles, ayer, y quiere celebrar algo, un recordatorio de la fundación de la sociedad. Yo digo, ay, que yo haré. Y me he encontrado dos cosas lindas, pero bueno, la otra está en inglés. Y yo la compartiré con ustedes. Yo no me quedo con nada, hermano. De unas cosas que escribió Gina Rayadasa en el año de 1922. Y me encontré los recorticos. Están publicadas en el Teósofo y yo les voy a dar los números del Teósofo para los que lo conozcan en inglés. Lo puedan buscar, porque yo creo que eso está publicado por una de las bibliotecas de la Sociedad Teosófica. Yo creo que ese año 22 está publicado. Y si no, bueno, yo se los escaneo y yo se los mando con sumo gusto, pero bueno, es largo porque eso lo que quiero es escoger dos cositas preciosas que ya así a primera vista vi y traje para acá eso, porque como eso está publicado en el Teósofo, yo no lo tengo que escanear. Se está escaneando lo que no está publicado. Como esto de Warrington, porque esto está en una carta que él hizo a una hermana creo que era un matrimonio. Pero bueno, eso que les mandé hoy sobre cómo practicar la fraternidad universal con una práctica diaria y proponérnoslo en las circunstancias de nuestra vida diaria y tratar de nosotros de verdad comprender hasta dónde yo vivo la fraternidad. Y bueno, al final me lo recuerdan, porque se me olvida, que le muestra de todas maneras una página preciosa de HPV. HPV fue una de las artistas más grandes del mundo, aunque a uno se le reconozca eso. Tanto en el piano, que ustedes ya sí saben muchas anécdotas, como en pintura, como en otras cosas que son, vaya, deliciosas. Y van a ver eso se los voy a poner ahí en la cámara cuando termine porque ahora no quiero tampoco estar quitando y poniendo la compartir pantalla. Y entonces Gina Rayadasa pone el gusano en su afán de ser hombre, sube todas las espiras de la forma. Y aquí hay más ocultismo que poesía. Espiras. Igual que vimos los espirales de lo que conforman la tabla periódica de Crookes, que lamentablemente no se sigue usando porque no se dan cuenta de lo ocultista que es. O quizás algunos se dieron cuenta y se vengaron de él. Hoy no se sabe quién es Sir William Crookes para la mayoría de las personas que estudian química. Y su tabla de elementos que Gina Rayadasa sí publicó en esta obra es una de las expresiones de la ley septenaria de nuestro universo en el reino mineral en este caso. Y por eso
Ya el reino mineral, aún en esta forma de lo que llamamos la tabla periódica, empieza a subir las espiras de la forma, aunque en cierto aspecto comienza descendiéndola. Cuando uno estudia, ¿no?, va de los elementos más sencillos a los más densos. Pero de todas maneras, como si dijéramos, ya hay el doble movimiento que HPB dijo en la doctrina secreta. Mientras una cosa involuciona, la otra ya está evolucionando. Porque todos los reinos van surgiendo a la vez. Y el reino humano, en el caso de un sistema planetario, es el fundamental de los 7, por eso. Porque el reino humano ya está subiendo la espiral, el movimiento, en forma de remolino, pero ascendente, que está desde el inicio de la manifestación, está haciendo descender el reino mineral, porque él tiene que llegar al punto más bajo antes de poder empezar a través de los compuestos, a través de sus grandes uniones, pues reascender. Pero el que la reasciende como conciencia es el reino humano. Y eso está en estos dos versitos de esta, que él lo pone entre comillas: el gusano en su afán de ser hombre sube todas las espiras de la forma, pero a la clara, y el hombre no es el último eslabón de la cadena. Es decir, hay otras espirales. El hombre lo que alcanza la culminación y vence la aparente individualidad de la vida, necesaria nada más para poder hacer un centro de evolución por cada mónada, por cada expresión de esa vida total, y para descubrir que esa vida es una sola. Y entonces esa es la que arrastra a todos los reinos, a todos los otros 6 reinos, a que den un paso de avance hacia este reino, que es la clave de toda la evolución de un sistema planetario. Que después sigue, sí, sigue como las jerarquías del logos y de todos los logoi. Recuerden que el logos tiene 7 aspectos y en plural se llama logoi a los 7. Pero el logos total, el logos verdaderamente presidente de conciencia, aunque él tenga 7 expresiones dentro de sí mismo, porque todo esto es ya dentro de la unidad. Y dentro de la unidad consciente, tanto del logos planetario como del logos solar, como de los logoi planetarios y solares. No sé si les he llenado la cabeza de ello, pero de verdad esto es fundamental para que nosotros conozcamos algo más de los reinos mismos y de nosotros mismos, que es lo que tenemos que hacer. Y entonces Guinara Daza lo va a expresar en este gráfico, que es difícil porque tiene muy pequeñas las letras. Si hay problema, pues ayudaremos. Norita, si puedes, empieza para ver la evolución de la vida en el mundo mental primero, y entonces ve a ver si puedes leer las otras. Si no, yo te ayudo, no tengas pena. Adelante. La evolución del mundo mental, esencia mental, alma, mineral, alma, cóctel, Vegetal. cóctel, Vegetal. Alma, grupo animal y alma individualizada. Es ya en la etapa humana. Ahora, en el mundo físico. En el mundo físico, la evolución de las formas.
reino vegetal, el primero. Es decir, el alma grupo vegetal se expresa en el reino vegetal, porque no hay evolución de la forma apreciable, ni dentro, en el mundo físico, no se aprecia la evolución del alma grupo mineral. Como les dije, nada más que depende de la cristalización. Es lo que se nos ocurre, que él lo pone así. Y entonces ahora viene la segunda etapa, el reino animal. En el reino animal, que abarca después hasta el humano, pero con línea de punto, él separa debe de ser bueno, no sé, la palabra de alma grupo animal, no sé qué cosa él le pone, y la otra es la del hombre, por arriba. Ustedes se dan cuenta que ya pasa por arriba del nivel grupal, mientras que él pone dos subgrupos que van llegando hasta el humano, uno por arriba y otro por debajo de la expresión del mundo físico. Y es lo que abarca la etapa del reino animal por abajo, y en la última etapa, en el alma individualizada, ya la expresión del hombre. Es decir, que todo esto va en el lado de las formas por los reinos, y la forma de expresarse vegetal, animal, todavía como almas colectivas, almas grupos, vegetal y animal, y como almas individualizadas nada más que en la forma humana. Hay un enlace que parece que él quiere hacer aquí, pero yo no sé estas palabras y no puedo explicarme lo que él quiere decir con esto. Lo que tenga, dime. En animal y dice invertebrados. Invertebrados y vertebrados. Bueno. Pasa vertebrados, ¿sí? Correcto. Bueno, claro, el cuerpo humano pertenece a los vertebrados, es lo que él quiere decir. No, ahora sí entendí. Gracias, Lucila, porque es que yo no podía ver, y entonces no me daba cuenta de lo que él quería decir. Claro, dentro de las formas animales, la evolución de las formas animales tiene dos grandes grupos. Lo que todavía no tiene una estructura del sistema nervioso, que es lo que requiere una columna vertebral, y los invertebrados tienen una evolución de su forma que no responde todavía a ciertas características y a cierta calidad, porque eso es calidad de expresión del sistema nervioso en los invertebrados. Es decir, los invertebrados sí captan y tienen sensaciones, pero no tienen una estructura de un sistema nervioso que sea capaz de abarcar mayores y mejores calidades de sensación en sus cuerpos físicos. Ahora, a la vez que hay una columna vertebral, ¿qué se produce? Una distribución de los nervios, que todos van a un centro común, la columna vertebral. Y la columna vertebral, ¿dónde culmina? En el cráneo, en la cabeza, donde hay ya una especialización de ese sistema nervioso que va avanzando según los vertebrados van acercándose a la calidad y al número de sentidos, etcétera, que va a exhibir el ser humano. ¿No se dan cuenta que hay un plan de evolución? Sí, ahora me doy cuenta de lo que él quiere decir, y fíjense en las líneas de punto. Las líneas de punto es que el reino vegetal nada más que abarca el alma grupo vegetal, pero el reino animal, las formas que nosotros usamos son tan animales como las del reino animal de la etapa de no individualización. Lo único que cuando ya llegamos los vertebrados a expresar
la naturaleza humana, él le pone la línea de puntos por arriba. ¿Se dan cuenta que todo esto es simbolismo? De que allí hay ya una calidad de conciencia trina. Y esa calidad de conciencia trina va a dar a su cerebro y a su sistema nervioso cualidades que son imposibles aún en los animales vertebrados, porque ellos pertenecen a un alma grupo y ellos no pueden llegar a, como dijéramos, canalizar sus experiencias a un centro de conciencia individual. Esto es lo que está representado a mi entender en esta figura 7 y la considero muy, muy adecuada para que nosotros nos demos cuenta de las diferencias, que aunque el organismo humano es animal y ella por tanto incluye con línea de puntos aún la forma humana, sin embargo, el hombre se va por esa misma línea de puntos por arriba porque ya es un individuo, es un alma individualizada. De ahí la flechita que va nada más que hacia el ser humano. Me parece, si ustedes tienen otra opinión o preguntas, no tengan pena en hacerlas. Me parece que es lo que yo puedo explicarles de este gráfico y de su utilidad para darnos cuenta de la diferencia, no solo entre todo lo que es almas grupales, minerales, vegetales, animales, y lo que es la individualización que le da al ser humano, aunque en un organismo, vamos a decir, derivado de los organismos propios animales y sobre todo de los animales vertebrados, le da una cualidad que es única en el ser humano, la expresión de la vida individual y el sentido del yo separado, entre comillas. No estamos separados, pero bueno, el yo se siente así, y desde el punto de vista de experiencia, las experiencias para nuestra alma individual son nada más que las que adquiramos en nuestros cuerpos o las que compartan con nosotros otros seres individuales en sus cuerpos, pero la tienen que compartir. Recuerden lo que él puso al inicio de este estudio de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que crean que es diferente a lo que yo les he interpretado? No tengan pena. Recuerden la palabra que está arriba de vertebrado, sí, abajo de la forma, dice hombre. Sí, eso es lo que yo le estaba diciendo. Sí. Que es lo que da que el ser humano es el único que tiene alma individualizada, pero en lo corpóreo, en la forma física, es tan vertebrado como los animales que no tienen esa conciencia. Si aquí él simbólicamente está haciendo todas estas similitudes, pero a la vez diferencias básicas. ¿Algo más, hermano? Ok. Norita, entonces pasa al proceso cósmico. Desde el átomo hasta el hombre hay un elemento que no puede perderse de vista si nuestra comprensión ha de ser correcta. La materia evoluciona de lo homogéneo al heterogéneo, de lo indefinido a lo definido, de lo simple a lo compuesto, pero no es así la vida. Pero no así la vida. La evolución de la materia es una reorganización. La evolución de la vida, un desencierro y un despliegue. La primera célula de materia viva contiene, aunque de manera incomprensible, a Shakespeare y Beethoven. Necesitará la naturaleza millones de años para reorganizar la sustancia por su labor de selección, siglo tras siglo, para llegar a la requerida combinación y que Shakespeare y Beethoven surjan de su fondo para ser protagonistas de una escena de su drama. Pero en todo este tiempo, durante esos millones de años, la vida mantiene a ambos misteriosamente dentro de sí. La evolución de la vida no es nata, sino toma, porque tras la vida misma hay algo todavía más grande que le sirve de corazón y alma, y es la conciencia.
De su plenitud de poder, amor, belleza, dio Él a la primera chispa de vida todo lo que Él es, así como un invisible punto puede ser el de convergencia de todos los rayos de luz de grandioso panorama de una cordillera. Cada germen de vida es un punto focal de la ilimitada existencia. Dentro de cada célula reside en toda su plenitud. Bajo su dirección y en tiempo oportuno se presentarán Shakespeare y Beethoven, y a esto le llamamos evolución. Correcto, magnífico. Ahí se me fue les quería decir que si ven que me quedó alguna otra cosa, porque aquí quedó un error. Esto tiene numerosas, como yo les dije, errores de escáner. Y aquí creo que DACA no es lo que dice, sino debe decir, la evolución de la vida no es dada, sino toma. Es decir, que ya no está dada automáticamente, la tenemos que nosotros realizar. Pero bueno, eso se me fue. La evolución de la vida no es dada, es decir, la tenemos que hacer, que toma vida, sino que toma vida tras vida misma, algo todavía más grande que le sirve de corazón y alma. Bueno, aquí tenemos una visión que hace él de que los más grandes de la humanidad, él pone dos ejemplos, Shakespeare y Beethoven, ¿no? Uno en la literatura, el otro en la música. Y entonces, eso surge desde adentro. Es decir, toda la perfección de los grandes literatos, toda la perfección de los grandes músicos, y de ahí, de todas las especializaciones de la vida, están en la vida adentro. Pero hay que desencerrarla, es decir, quitarla del encierro. Hay que desplegarla. La evolución en sí no es nada nuevo. Es lo que queda preso en la forma. Cuando la vida desciende a esa forma, la vida lo tiene todo. Y la vida en su plenitud, la vida en su integridad, tiene todas esas posibilidades de expresión. Y muchas más, porque recuerden, ningún Beethoven va a repetirse en ningún gran músico. Todos los músicos han sido extraordinarios. Ella pone aquí un ejemplo, dos nombres de lo más connotado de nuestra historia reciente. También ella podía haber dicho un Buda, un Gautama, un Cristo, etc. Pero Ginarella se escogió, y perdone, yo dije ella, él escogió dos cosas más conocidas y más innegables. Un Shakespeare no se puede hacer por cualquiera. Un Beethoven no surge de cualquier cerebro ni de cualquiera. El mismo Mozart que fue desde niño chiquirriquitico. Y así, toda una serie de genialidades no son nada más que la vida en esos seres se expresa en un nivel que todavía no se expresa en lo que no hemos sido capaces de quitar el encierro a la vida que está dentro de nosotros, pero lo podemos hacer. Si nos determinamos a la verdadera dirección, en la verdadera dirección que tenemos que determinarnos. Y entonces, fíjense cómo lo dice, millones de años, ha estado encerrada esa perfección de dramaturgia, de literatura, ¿cómo se llama?, de cadencias y de tonos y de las grandes expresiones de la música universal. Y entonces, fíjense, nos da el triángulo: poder, amor y belleza. Esos son los tres puntos que tienen que desarrollarse en estos seres. Y es el triángulo superior, el triángulo de la vida una, expresada como
el espíritu puro, la sabiduría y la capacidad de actividad de esa sabiduría, que es lo que nosotros llamamos entonces después en los planos inferiores mente. Y es por eso que todo eso está dentro de todos los seres, dentro de todas las criaturas, pero se expresa en un nivel de evolución de los que ya quitan el encierro a lo que tienen dentro de sí, se conocen a sí mismos, al menos en esa línea, y se expresan como esos grandes genios de la humanidad. Adelante, Norita. Si el estudio de la evolución de las formas, de acuerdo con la ciencia moderna, ha ampliado y ajustado nuestro prístino concepto del universo, el de la evolución de la vida es aún más sorprendente en sus consecuencias, porque por el lado de ella aparecen nuevos elementos de complejidad cuyo examen implica nueva evaluación. Debe ser evaluación, no evaluación. Sí, nueva evaluación, sí, pero para que usted vea, no me lo dio como falta es que estos diccionarios no son completos, mijita. Evaluación, gracias, Norita. Nueva evaluación del proceso de la evolución. El primero es que adentro de las formas estudiadas por la ciencia hay varias corrientes paralelas de vida que generalmente evolucionan con independencia recíproca. Ven, sus expresiones van evolucionando independientemente, sobre todo basado en estos 3 puntos que vimos en el párrafo anterior. Poder, amor y belleza. Poder, amor y belleza. Y claro, se le pueden dar otros nombres, pero son 3 aspectos de la unidad de esta expresión de la sabiduría o de la realidad divina. Y entonces se expresan en corrientes paralelas. Esta es una de las características de la expresión de lo más alto del espíritu. Sus corrientes son paralelas, es decir, van creciendo como si fueran, como dijéramos, ampliaciones en algún sentido o giros en todos los sentidos, pero manteniendo estas 3 características en forma paralela. Eso cuando veamos lo que estudiaron Besant y Leadbeater en química oculta, que también se lo he mandado a algunos, el que lo quiera me lo reclama porque no tenía en ese momento el directorio a mano y me apareció ya al fin y lo he mandado a algunos hermanos que en ese momento pude recordar sus direcciones. ¿Cómo se ha comprobado que las nuevas avances de la química y de la física, primero atómica, después cuántica, etcétera, dan una real, como dijéramos, una realidad a comprobaciones de otros que en el año 94, también recordé, ahí está la fecha en que se publicó todo eso, en la India, y cuando Radha Burnier escribió algo en el Teosophy sobre ello también. Y ustedes tienen que ese átomo ultérrimo, que lo vamos a ver en uno de los capítulos reproducido desde Química Oculta por Gina Rayadasa, hay 3 aspectos fundamentales que se enrollan y se enrollan y se enrollan. Y después vienen lo otro que lo complementa, pero basado en estos 3 corrientes. Y esas 3 corrientes de la energía, de la materia, de la energía, de la expresión de la vida en la forma, va desde el átomo ultérrimo físico hasta toda la manifestación de la conciencia en el reino humano y en los reinos superhumanos después, como es natural. Porque la manifestación siempre va de lo uno a los 3, a los 3 aspectos de ella, es decir, los 3 aspectos logoicos que nosotros le llamamos al logos, al verbo.
de la manifestación. Adelante, Nora. Dos de ellas. Dos de ellas son la de la humanidad y la de una corriente paralela denominada la de los devas o ángeles, figura número 8. Esta figura está en la otra página, que sí, está en la ahora la veremos después en la otra página. Es decir, espérese un momentico. Fíjense que la humanidad son dos. Y la tercera, en este caso, es el reino angélico o de los devas. Devas es el nombre que se le da en la India, o reino que se traduce a veces por dioses, pero en realidad no son, claro, es que ellos llegan a expresar la divinidad de una manera mucho más fácil que las dos corrientes humanas, pero que las dos que convergen en la corriente humana, pero indudablemente que la dévica no toda tiene una categoría de expresión como lo que llamamos lo divino o la divinidad o Dios. Adelante, Norita, como se ha dicho ya. Como se ha dicho ya, la vida humana tiene sus etapas anteriores de animal, vegetal, mineral y elemental. Pues bien, de esta misma vida mineral diverge otra corriente que, pasando por los periodos vegetal, animal y de espíritus de la naturaleza o de hadas de la tradición, llega a constituir los ángeles o devas. Otra de las corrientes paralelas. Adelante, Nora. Paralelas, de la que sabemos muy poco, es la vida de las células, con sus fases pretérita y futura. Y es probable que los electrones, iones y elementos químicos sea también distinta, aunque se realizan otras evoluciones en nuestro planeta. Pero por falta de suficiente información, tenemos que renunciar a ocuparnos por el momento de su examen. Ven, es decir, no es que el examen hasta ahora sea exhaustivo, pero es mucho más amplio de lo que nosotros tenemos en la ciencia materialista. ¿Por qué? Porque la materialista nada más que toma lo visible y la teosofía toma desde lo invisible a lo visible. Pero determinar todas las posibilidades o todas las líneas de estas corrientes paralelas, indudablemente que requiere una evolución que no tenían nuestros miembros, en el caso que bastante adelantaron ellos con respecto a nosotros, Besant y Leadbeater, pero indudablemente también yo creo, esta es mi opinión, no lo tomen como algo basado en más nada, sino vamos a decir, la impresión de que si hay más todavía, ellos puedan estar relacionados con niveles de manipulación de la vida y de la forma que puede ser peligrosa para personas que no tengan la debida ética para conocer de estas formas de existencia. Y por eso es que él dice que todavía se realizan otras evoluciones, pero por falta de suficiente información o por falta de certeza de que esa información no se vaya a usar mal, es preferible dejarlo así. Por eso él dice, tenemos que renunciar a ocuparnos por el momento en su examen. Es decir, que Jinarayadasa aquí, que estaba muy en relación, como ustedes saben, con Leadbeater y Besant, que él estuvo al lado de la señora Besant hasta su muerte, que él fue los pies y las manos de ella mientras ella estaba pobrecita en cama, que ella lo designó a él como sucesor de Leadbeater, aunque de ella directo a Leadbeater, pero ella sabía que Leadbeater ya estaba muy, muy grave y tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir mucho tiempo por su corazón. Y fíjense que nada más que se llevaron, ella muere el 20 de septiembre y él, no me recuerdo el día de marzo, pero en los primeros días de marzo del año siguiente, es decir, de septiembre del 33, que murió ella, a marzo del 84, es que Leadbeater la sobrevive. Ella sabía que le estaba muy mal. Y ella desde un principio nombró al señor Jinarayadasa en sustitución de Leadbeater si él, por cualquier cosa, moría aún estando ella ya sin capacidad para poder hacer un Nuevo Testamento, etc. Pero
sí, Leadbeater pudo tener el poder cumplir esa función durante unos meses, pero indudablemente, y Leadbeater por eso, en el mismo momento que tomó posesión de la parte que él tomó posesión cuando ella falleció, ratificó de que aceptaba de que si a él, en cuanto él dejara de vivir, sabía que iba a vivir muy poco, pues que Gina Arayadasa tomara su posición, y él, fíjense, cumple 20 años en esa posición, aunque también después lo eligieron presidente internacional cuando Arundel murió, que fue el que fue electo, porque Arundel también había ayudado enormemente a Annie Besant, sobre todo en la educación, porque él estuvo al frente del Hindu College que ella hizo en la ciudad santa de Varanasi, antes Benares, en India. Y aparte de ello, hoy precisamente también entre las cosas que encontré, que creo que está aquí, porque está en el mismo folletico, donde estaba lo de este libro de recortes de HPV, está una tarjeta de Navidad que, siendo George Arundel, sobrino de Francesca Arundel, un niño, ella le da una simbólica de su discipulado al George Arundel niño, como una felicitación de Navidad. La van a ver también, escrita por ella, no en tiempo de traducir, pero bueno, recuérdenmelo para enseñarles las dos, como les dije, al final del estudio. Ok, Norita, adelante con la figura 8. Esta sí no creo que tengas problemas de leerla, mijita. Tipos de evolución. Primera, humanidad. Segunda, evolución de vida. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Hombre perfecto. Primera, humanidad tiene hombre perfecto. Humano, animal, vegetal, mineral, esencia elemental. Segunda, evolución de vida. Ángel o deva, espíritu de la naturaleza astral, espíritu de la naturaleza etéreo, animal, vegetal, mineral. Tercera, vida celular. Cuarta, elementos químicos o átomos. Quinta, sexta y séptima, en blanco. Ajá. Desconocidas para nosotros las tres. Recuerden que siempre todo centenario tiene un cuaternario más cerca de nosotros, es decir, más cerca de la forma, de los planos inferiores, y con evolución de la forma. Y la tríada superior siempre es desconocida, al menos en nuestro nivel actual de comprensión y evolución. ¿Ven cómo la ley se repite en todo? Ahora, la humanidad surge desde, como el séptimo reino, desde los tres de esencia elemental, mineral, vegetal, animal, humano, y el hombre perfecto. El hombre perfecto ya sería el que sale de la humanidad. Claro, ese hombre ya, como si dijéramos, que mantiene su contacto con la humanidad en la jerarquía de la tierra, que como han grandes adeptos y grandes instructores, continúa manifestándose como ese hombre perfeccionado, pues está, como si dijéramos, en una frontera. Cada vez que se ocupa de la humanidad, está actuando todavía como un ser humano, pero ya no como separado, sino en una jerarquía a la que él pertenece. Esa es la diferencia. Ahora, hasta el nivel mineral no hay ninguna, como dijéramos, evidencia de lo que se va a encaminar a la segunda corriente de evolución. Pero ya en el mineral, es decir, que los tres elementales es universal para mí. Si no abarca los 7, debe abarcar más o menos la mayoría de los 7, porque de todas maneras la vida tiene que descender para llegar a este reino mineral. No sabemos, la tercera y la cuarta, ella lo deja en blanco. Digo él,
Pero bueno, esto está tomado de lo que HPV dijo, que fue la primera que enseñó esta y que elaboró las enseñanzas de las cartas de los maestros. Pero creo que ni en las cartas de los maestros ni en nada de HPV se hace referencia a la tercera y la cuarta como separadas en una etapa anterior al reino mineral, la débica, y al reino vegetal, la vida que se expresa a través de células y átomos. No os puedo decir nada de esto. El señor Ginaraza, yo creo que también parece que no estaba autorizado, no puede decir, y yo no recuerdo que HPV haya nombrado algo de que esa diferenciación pueda notarse o pueda tomarse como una línea de, como dijéramos, de aparente separación. Recuerden que nada se separa en las evoluciones tercera y cuarta. Pero en la segunda sí se sabe que ya desde la etapa mineral hay una posibilidad y parece que algo hace que en los minerales se tome una dirección que en vez de llevarla hacia el reino vegetal, animal y humano, etcétera, nada más que la mantiene en paralelismos con etapas vegetales y animales. Y hasta un punto del reino animal, que lo veremos porque él tiene también un cuadro. Creo que lo que viene en el diagrama 9, si mal no recuerdo. Pero ya después de estos tres niveles se hace patente, aunque parece, vuelvo a insistir, parece, y se ha hablado algo de eso, y Gina Redaza lo va a aclarar mejor cuando lleguemos ahí, que parece que ya hay la tendencia a seguir una línea hacia lo más sutil del mundo físico, es decir, lo que llamamos niveles etéricos, y después a los niveles del mundo emocional, sobre todo para el reino angélico o débico. Y entonces es por eso que él pone en este cuadro que coincide, aunque ya parece que polarizándose hacia el reino débico, con expresiones minerales, vegetales y animales, pero que van a seguir sutilizándose para expresarse con los espíritus de la naturaleza en el nivel etéreo, que son lo que en la Grecia y en Roma y en otros pueblos antiguos se llamaron los gnomos, sílfides, ondinas, salamandras, etc. Aunque ahí hay una serie de posibilidades que no quiero a ustedes hacerle mucho ruido en el sistema, pero que recuerden que tienen que ver no con los elementos físicos siempre, sino con los elementos de los antiguos iniciados, de los cabalistas iniciados, de los verdaderos rosacruces ocultos, etcétera, no de algunas modernas corrientes que son espurias o que se han degradado por comercialismo. Donde quiera que se haga comercio con algo, ya eso no es sagrado, o pierde su condición sagrada, o es profanada como la parte sagrada de ella, y se pierde, por tanto, las verdaderas claves. Esto es este es el filo de la navaja del ocultismo, y hay que tener mucho cuidado que ni aun el egoísmo más sutil pueda llevar a un investigador a convertirse en un vehículo de lo negativo de estos seres, de estas líneas, vamos a decir, de seres. Y entonces no se puede mover lo superior de ellos, sino elementales o elementarios o psiquismos que van a estorbar más la evolución humana que a favorecerla. Pero bueno, siguiendo la evolución débica, sí es positiva, en general es parte de la ley de evolución, y empieza
en los espíritus de la naturaleza, en este nivel de la parte más sutil del plano físico o etérica o astral en el sentido de HPV, y después va a ser espíritu de la naturaleza protegiendo a alguno de estos reinos vegetal, animal, pero desde el nivel cámico que llamamos astral también en teosofía, cuando tiene que ver con el plano de los deseos. Pero bien claro que la parte astral, la palabra astral, recuerden que es iluminada, lo vuelvo a repetir en este mismo día, disculpen, pero a veces hay que recordarlo, porque eso es lo que ha hecho que algunos estudiantes, muchos de ellos sinceros, yo no puedo estar contra ninguna opinión de esa, pero que yo considero que después lo vuelcan infraternalmente en ataques hacia Besan, Leadbeater, como que traicionaban a HPV. Esto es, como dijéramos, muy lamentable. Tanto Besan como Leadbeater, como Yenarayadasa, como Sri Ram, como Taimni, tuvieron que presentar cada uno muchas de estas, como si dijéramos, mismas enseñanzas que me vieron por primera vez en HPV y en sus maestros, en sus cartas, etcétera, de una manera más adecuada, porque si no la literatura se queda anquilosada, paralizada por el lenguaje que se hablaba en el siglo XIX. Eso es lo único que ellos hicieron. Y yo tengo constancia de la gran devoción que tanto Besan, Leadbeater, Jinarayadasa, al mismo el señor Arundale en sus obras, Sri Ram y Taimni, y bueno, Coates, que escribió algunas cosas también, aunque fue brevemente presidente internacional, pero que visitó Cuba con su esposa Besan Coates en 1948. Yo era un muchacho igual que cuando fue el señor Sri Ram, fue en el mismo año. Y ellos visitaron Cuba y de verdad que era encantador oírle, aunque yo era un muchacho. Aparte ellos, quizás porque habían tenido la experiencia dolorosa, porque eso es doloroso para todo padre y madre, de perder a su hijo en un accidente de que fue a entrar un elevador y cayó al vacío porque el elevador no había llegado y la puerta, sin embargo, se abrió. Y perdieron a su único hijo en ese accidente. Y ellos jugaban con los niños, con nosotros. Para nosotros fue inolvidable. Se sentaban en el suelo a jugar con nosotros, con mi hermano, conmigo, y con los niños de La Habana y con los niños, donde quiera que visitaban. Ellos prodigaban su amor a la niñez, dado que no se lo podían seguir proporcionando a su hijo que falleció. Todas estas cosas son conmovedoras. Yo no lo sabía, claro, cuando ellos fueron, ni nadie nos entristeció con eso. Pero después, cuando yo fui creciendo, yo conocí todo eso. Estas son cosas que van conmoviendo el corazón de los que hemos conocido a estos teósofos. Y nos damos cuenta no solo de su devoción y de seguir adelante con sus vidas para el bien de la humanidad, para difundir estas ideas teosóficas, sino también para expresar su amor a todos los seres y todas las criaturas. Ellos no huían de los niños, por el contrario, se esforzaban en demostrar lo que hubieran querido seguir demostrando a su hijo en todos los niños que conocían. Estos son ejemplos, hermanos, de fraternidad también, porque otros se enconcha, se aparta, no, yo no quiero ver más ningún niño porque el mío yo lo perdí. Eso es un egoísmo. Ellos prodigaban amor y no, para ellos a cualquier país que iban, sobre todo cuando fueron a Cuba, por lo menos lo hicieron, y yo creo que lo hacían en todos los países, que nosotros jugáramos delante de ellos como nosotros acostumbrábamos a jugar con los demás niños en la escuela. Cuando uno ya es mayor, uno se da cuenta del valor de todo aquello. Ellos querían impregnarse de la niñez de todo el mundo, porque la niñez es la misma en todo el mundo. Bien, y entonces después que llegan a ser un espíritu de la naturaleza,
en el nivel cámico astral, pues se convierten en un ángel o deva. Es decir, se individualizan y se perfeccionan débicamente. Esa es su perfección. Se individualizan mucho desde el nivel, fíjense que ya lo pone Jinarayadasa, lo pone al nivel de espíritu de la naturaleza. Ya tienen individualidad, o lo que sería la individualidad de un ser humano. Y llegan a una estatura de una perfección humana en el nivel de los grandes ángeles, de los grandes devas. Sin embargo, y esto sí está aclarado por HPB y los maestros en sus cartas, en algún momento tendrán que pasar por el reino humano en cuerpo físico. Antes o después de esa perfección, parece que hay las dos posibilidades. Pero el reino humano, mientras son seres individuales, tiene que pasarse en cuerpo humano porque es el único reino que une el espíritu más alto, el del individuo, el de la expresión de la tríada en cuerpo causal, por la materia más baja, el ser humano que tiene cuerpo físico. Fíjense si el reino humano es importante e ineludible. O fueron o serán humanos. Así lo pone HPB, así lo pone una carta de los maestros. Vamos a ver, yo no me acuerdo si Jinarayadasa lo ratifica o lo deja sin tocar, pero eso está en la ley de evolución, muy bien claro. Ahora, de la vida celular nada más que sabemos que se corresponde con la vegetal de la evolución débica y del tipo que va hacia la humanidad. Los átomos se corresponden igual con el nivel mineral vegetal, ahí no está bien claro, y los elementos químicos ya son, porque los átomos están aislados, los elementos químicos ya están en forma molecular, ya representan un avance de evolución dentro de la cuarta. No se habla de más nada, o no está aclarado, o no sabemos si se pueden o no alcanzar mayores expresiones, o cómo, ni en qué líneas, etc. Por eso aparece en vacío las etapas más altas de estas dos últimas. Fíjense que hay dos más densas y dos más sutiles que nos representan dos corrientes más de las 7. Las otras 3, fíjense, desconocidos completamente, aún al menos en su nombre o en sus líneas para nuestra actual etapa de evolución. Bien, creo que si hay preguntas sobre esto, sin pena, hermano, recuerden que siempre están invitados. En la figura 9 podemos ver la escala de la vida en evolución a través de las formas. La vida utiliza organismos hechos de materia sólida, líquida y gaseosa, pero también emplea formas de materia más tenue, de un cuarto estado de materia radiante, llamada por los teósofos etérea, y otra de clases de materia aún más rarificada, llamadas astral y mental. 6 corrientes distintas parten desde el reino mineral, que convirtiendo en adeptos u hombres perfectos y arupa-devas o ángeles superiores, culminan en un tipo de entidades sublimes, llamados Dayanchohans. Solamente 2 de ellas utilizan la materia física en su estado más fino o etéreo, primera y tercera columnas en la figura, entre paréntesis, y luego pasan a formas de materia astral, como silfos. Una construye organismos de vida acuática y 3 emplean formas de residencia terrestre. Solamente una de las 6 corrientes de vida se dirige a la humanidad. Las otras 5 pasan a la paralela evolución de los devas. Bien, ahora en la figura siguiente nosotros vamos a ver esta configuración más
vamos a decir, más delimitada de lo que en la figura 8 ella presentó nada más que como las 4 conocidas por nosotros, como corrientes de evolución de 7. Las otras 3 no hay ninguna información, como es natural, sobre ello. Y aquí lo que ella va a dar en la figura siguiente, una mayor delimitación de algunos de los pasos de estas 4 conocidas por nosotros, sobre todo la línea humana y la de la línea de los Devas. Y vamos a ver cómo hay cierto paralelismo entre la estructura o cierto, vamos a decir, cierta capacidad de poder ver que la evolución, aunque con diferentes contextos, sigue, como si dijéramos, elevándose la expresión de la conciencia, aún en los reinos que no tienen su expresión física, como la humanidad, que culmina en el hombre perfecto. Adelante, Nora, a la siguiente. Hay que advertir que la evolución de la vida tiene sus fases precedentes, su ascendencia, por decirlo así, a veces enteramente distinta de la de las formas. El hecho de que los mamíferos y las aves sean producto de la evolución de formas reptiles solo implica una ascendencia común en forma corpórea. Algas, de forma corpórea. De forma corpórea. Ajá. Algas, hongos, hierbas y musgos tienen ascendencia física común de organismos acuáticos unicelulares, mientras que su vida ha ascendido en 4 corrientes distintas. De la misma manera, las aves y los mamíferos tienen procedencia física común, pero mientras que la vida de las aves evoluciona hasta convertirse primeramente en hadas de la superficie terrestre, luego en hadas de la materia etérea superior y más tarde en hadas astrales y en devas. La vida de los mamíferos pasa al reino humano. ¿Ven? Fíjense cómo ella aquí ya nos prepara para que comprendamos la figura 9 que va a venir en la página siguiente. Y vean que son líneas de evolución y que tienen similitudes y diferencias, pero que van ascendiendo en conciencia a niveles similares. Nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la línea humana mantiene cuerpo físico hasta el final de su individualidad. Y las líneas débica y de la, ¿cómo se dice? De la vida celular, átomos, etcétera, va a ser, como si dijéramos, antes de individualizarse, va a pasar a formas invisibles para el ojo físico, a sentidos y organizaciones mucho más sutiles que la vida que se mantiene en la corriente que llega al reino humano, que sigue densa hasta que el ser humano alcance el adectado y que pasa expresando la individualidad que se adquiere en el nivel humano por toda la evolución humana antes de llegar a la superhumana, es decir, antes de salir de la evolución individual. Mientras que las devas, etcétera, van a ser, aún antes de individualizarse, ya etéricas. Y después de su individualización van a seguir en niveles más sutiles todavía. Que por eso les decía, hay una experiencia que les falta, que es poder expresar en el nivel individual su habitabilidad y el dominio de los organismos más densos desde el punto de vista físico. Recuerden que nosotros ya no tenemos la materia tan densa en nuestro cuerpo que tuvo la 4ª raza Atlante, que fue la que a mayor densidad de materia llegó. Por eso fue la raza que más problemas tuvo para poder manejar sus cuerpos y sus expresiones de vida, sus pasiones sobre todo, etcétera,
que la llevaron a las cosas tan terribles que tuvieron y el hundimiento tan precipitado de su continente. Nosotros estamos en esa misma crisis, pero en un nivel menos álgido y menos terrible que el que ellos tuvieron. Pero de todas maneras, estamos confrontando una lucha que solamente puede ser contrarrestada por el sentido primero de fraternidad y la realización de la unidad de la vida en una etapa un poquitico más adelantada. Y es por eso que nos pareció tan adecuado todos los puntos que tiene esta práctica diaria que nuestro hermano Warrington aconsejó en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, 1915, a los teósofos de aquella época. Practiquen diariamente esto, vívanlo, traten de desarrollarlo. Adelante, Nora, antes de pasar adelante. Antes de pasar adelante, hemos de decir que las formas etéreas compuestas de materia radiante pueden atravesar la sólida roca o residir dentro de ella o del mar, lo mismo que el aire atraviesa un montón de leña o permanece en sus espacios vacíos. Aún nuestras sustancias más densas son porosas para los tipos etéreos de materia y los organismos compuestos de ellos no encuentran dificultad en mantenerse dentro de la tierra o del mar. Y les afecta el calor y la presión que harían imposible la vida de los seres físicos. A los seres físicos ordinarios. La misma diferenciación general de Espérese, no. A ver, aquí es otro párrafo. Porque vamos a ir a la figura 10 y todavía no hemos visto ni la 9. Antes de pasar adelante, hemos de advertir, fíjense, lo etéreo puede penetrar todo lo sólido, todo lo líquido, todo lo gaseoso. Lo etéreo puede, por tanto, residir en cualquiera de nuestros 3 niveles de expresión física. Esto es lo que hay que resaltar cuando estudiemos ahora la figura 9, que vamos a tener que una línea total de las 7 de la evolución, después de llegar a las aves o a otros animales, pasa directamente a formas sutiles, lo cual le facilita seguir su evolución, mientras que la primera línea nuestra que llega al reino humano continúa con todas las dificultades de la impenetrabilidad de un cuerpo sólido, para pasar a través de otro sólido, por la imposibilidad de nuestros líquidos de pasar por los sólidos. Todas esas son leyes de la materia que tenemos que aprender a manejar. Y no solo en los niveles del reino animal, sino durante todo el reino humano. Mientras que algunos desde un nivel de las aves, etcétera, de eso lo vamos a ver en el cuadro de la 9, y en otros niveles, pues pasan a una mayor facilidad de expresión de su vida, porque pueden residir los gnomos, por ejemplo, en el centro de la tierra. No les afecta la temperatura, no les afecta los sólidos, no les afecta ninguna de las limitaciones en donde un ser humano no podría vivir con cuerpo físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un aprendizaje que la humanidad tiene que llevar hasta el final de su individualización y que se les facilita, y por eso quizás sea más fácil el progreso de esta segunda línea, que desde antes de llegar a la individualización pasa a los niveles etéricos primero del físico, pero ya con mucha facilidad el sólido, el líquido y el gaseoso no les estorban. A nosotros un gran viento nada más nos hace imposible la vida, un ciclón nos puede matar, etc. Estos seres no. Sin embargo, aprenden otras lecciones y por eso cumplen lo que se llama la voluntad divina con una mayor facilidad. Es decir, que todas estas líneas de evolución tienen su razón de ser,
Nosotros todavía no sabemos cuáles son muchas de esas razones, cuáles son ventajas, cuáles son desventajas. ¿Por qué ellos de todas maneras van después de individualizadas y aún de perfeccionar su conocimiento de la vida individual, que llegan a la realización de la vida una? ¿Qué tipo de humanidad entonces animarían ellos? Todo eso no lo sabemos. Esto tiene muchos misterios, hermano, y muchas preguntas sin respuestas. Pero esas preguntas sin respuestas las podremos encontrar cuando nosotros alcancemos una verdadera realización superior. Y de momento, estas obras, con la doctrina secreta y con otras obras de HPB y las cartas de los maestros, son un incentivo para que nosotros descubramos muchas cosas más. Vamos a dejarlo aquí para pasarlo a la explicación de la figura 9 y 10, a ver las figuras 9 y 10, y después la explicación de la 10 la semana que viene. Es decir, que lo dejamos al final de la página 13. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante la próxima semana mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Ahora, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Que aquellos que son la representación del amor inmortal bendigan con su ayuda y su guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así en la noche de hoy, noviembre 18 de 2021, dejamos el estudio del libro Fundamentos de Teosofía del señor Seiji Narayadasa en la página 13, en el párrafo que comienza antes de pasar.